agradezco la oportunidad de exponer el proyecto de ley 6951, proyecto de ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Esta iniciativa fue presentada, como bien lo ha dicho la señora Presidenta, junto con mi colega congresista Fernando Rospigliosi, quien por razones de fuerza mayor no está presente el día de hoy. Quería informarle, señora Presidenta, que el día de ayer he enviado un oficio, el 753, en el cual planteo algunas sugerencias y recomendaciones al equipo técnico de su comisión para que puedan ser incorporadas en el dictamen. Las diapositivas que expondré a continuación son parte de las recomendaciones del oficio referido, pero que no alteran en nada el fondo del proyecto. Estos cambios estarán en negrita y, bueno, son básicamente temas de forma y redacción, a excepción del último artículo que incorpora un par de artículos nuevos en normas procesales penales que se explicarán más adelante. La siguiente, por favor. El objeto de la ley es precisar la aplicación y los alcances que tiene el delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, estableciendo en forma clara la entrada en vigor del ordenamiento jurídico peruano, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La finalidad de la norma es garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, tipicidad e irretroactividad de las leyes en la aplicación de estos instrumentos internacionales a la legislación peruana. Siguiente, por favor. El artículo 3, que precisa que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del año 2002. En este artículo hemos combinado lo que inicialmente estaba en el artículo 3 y en el artículo 5 del proyecto original para que sea más coherente y más claro en este sentido, ¿no? Simplemente los hemos unido. La siguiente, por favor. El Estatuto de Roma. De acuerdo al principio de irretroactividad de las leyes establecido en la Constitución Política del Perú, tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú e incluso el propio Estatuto de Roma en sus artículos 11 y 24, que ahí se ven, nadie será penalmente responsable por una conducta anterior a su entrada en vigor. Siguiente, por favor. Es importante aclarar que la fecha de entrada en vigor del Estatuto para el Perú es la fecha que el propio Estatuto estableció en su artículo 126, que literalmente dice: el presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente del 60º día, a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 60º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Esto, que suena un poco entreverado, los abogados lo entienden perfectamente, significan 60 países y después de eso los 60 días para que ingrese en vigor en el país tal. La siguiente, por favor. La entrada en vigor del Estatuto en Perú fue el 1 de julio del 2002 y esta fecha fue precisada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la edición del Diario El Peruano el día 10 de septiembre del 2002. La siguiente, por favor. El artículo 4, que precisa que la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre del 2003. Este artículo, igualmente, como hace un rato, sugerido, se están combinando el artículo 4 y 6 del proyecto original para que sea igualmente más coherente y más claro en su sentido. La siguiente, por favor. Debe precisarse además que la Convención fue aprobada por el Congreso de la República mediante resolución legislativa número 27998, en la cual se hizo una reserva, aclarando que Perú se adhiere a esta para los crímenes que se hayan cometido con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención. Esto de conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, referido a la irretroactividad de las leyes, salvo que beneficie al reo en materia penal. Si no se hubiera hecho esta reserva, la Convención únicamente podría haber sido aprobada previa reforma constitucional del artículo 103,
ya que contravendría nuestra propia Constitución. La siguiente, por favor. Se debe precisar que la fecha de entrada en vigor de la Convención para el Perú es la fecha que se estableció en su artículo 8º, que literalmente dice: la presente Convención entrará en vigor el 90º día siguiente a la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 10º instrumento de ratificación o adhesión. La siguiente, por favor. Creo que ahí sea un... No. Retrocede, creo que te has ido demasiado adelante. Más atrás. Más atrás. Esa, por favor. Gracias. Consecuentemente, la entrada en vigor de la Convención del Perú fue el día 9 de noviembre del 2003. Y esa fecha fue precisada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la edición del Diario El Peruano del 29 de agosto del año 2003. Siguiente, por favor. Ahí. Hasta ese momento está claro que jurídicamente es imposible procesar o sentenciar a militares o policías que lucharon contra el terrorismo entre los años 80 y 2000 por delitos de lesa humanidad, cuando tanto el Estatuto de Roma como la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad entraron en vigor en los años 2002 y 2003 respectivamente. En este sentido, el artículo 5 declara la prescripción de los procesos que hayan podido ser ejecutados bajo supuestos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, en concordancia con la ley penal vigente. Siguiente, por favor. Gracias. El proyecto en el artículo 6 contempla incorporar el numeral 3, esto es lo nuevo que hemos agregado, en el artículo 285-A del Código de Procedimiento Penal, determinando que las sentencias sobre crímenes internacionales deben cumplir las exigencias de accesibilidad y previsibilidad derivadas del principio de legalidad penal, prohibiendo toda aplicación retroactiva de normas que derecho internacional sobre crímenes internacionales. Si alguna sentencia no cumple esta regla, cualquier persona afectada puede solicitar la nulidad absoluta de la misma. La siguiente, por favor. También, y es lo mismo, hemos planteado una modificación del párrafo mencionado y sea incorporado en el artículo 397 del nuevo Código Procesal Penal por la misma justificación. Señor presidente, colegas congresistas, agradezco la atención de esta digna comisión, esta exposición. Realmente este es un tema muy sensible para todas las fuerzas del orden que lucharon durante muchos años y que aún hoy, inclusive, llama la atención que todavía usando el tema de lesa humanidad hasta el día de hoy sigamos con gente que está siendo procesada después de 15, 20, hasta más años, ¿no? Y el caso típico es el Frontón, que lo han tenido durante 37 años con lo mismo, con la misma, a pesar de que muchos abogados de todas estas asociaciones de derechos humanos y toda esta gente, y de él incluido principalmente, tratando de llevar adelante estas sentencias, cuando ya han prescrito la mayoría de ellas, y siempre usando el término de crímenes de lesa humanidad, a pesar de que ni está contemplado en nuestro código, ni ha sido y no debió ser utilizado de acuerdo a lo que acabo de exponer. Y esto no hace otra cosa que, como bien dice el nombre del proyecto, ¿no?, es para precisar la aplicación a alcances de estas dos normas internacionales. Muchas gracias, señor presidente, por su. Muchas gracias, congresista Cueto. Vamos a dar la palabra a los congresistas que desean hacer o un comentario o unas consultas al propio congresista. Por favor, les vamos a pedir por término de tiempo, solo 2 minutos, pero los vamos ahora sí a controlar. El que quiera hacer uso de la palabra, pero previamente anunciar que el congresista Valer Pinto y congresista Cerón Rojas se le está considerando su asistencia. Congresista Echaíz, tiene 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidente.
No queda duda, ¿no?, de que un tratado suscrito, aprobado, ratificado por el Perú entre en vigencia al día siguiente de su publicación o en la fecha que ésta indique. En este caso es el 1 de julio del 2002. Creo que en todo caso habría que precisar para aquellos magistrados que todavía no entienden cómo interpretar la ley, que el principio de legalidad que se invoca acá es básico, sustancial en el derecho penal, y que no hay delito, no hay pena, no hay juicio sin previa ley. Y si al momento que tampoco funciona la irretroactividad en el caso penal cuando ésta no es benigna, salvo en estos casos de la benignidad de la nueva norma. ¿Cómo podría aplicarse un estatuto, una convención, un tratado a un hecho que ocurrió antes de su ratificación, de su incorporación a la normatividad nacional, y antes de que en el Código Penal se establezca que tal conducta constituye esto y que la pena por ese delito es tal, y se describan los presupuestos fácticos del tipo penal? Si no hay esa descripción típica y si no hay una pena, entonces no hay delito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a precisar acá? ¿El tema penal o el tema constitucional? Porque eso está tanto en el artículo 109 de la Constitución y en los artículos que regulan la ley de los tratados, que es una norma que se incorpora al derecho nacional y que entraría en vigencia al partir del día siguiente de su publicación o cuando la norma así lo establezca. En el Estatuto de Roma, en este caso, el 1 de julio del 2002. En el Perú, el tipo penal, delitos contra la humanidad, dice él, no dice lesa humanidad, solamente recoge 5 de los 15 que creo delitos que tiene el Estatuto de Roma. ¿Cómo podría considerarse de lesa humanidad lo que no está previsto como tal en el Código Penal? Si no hay una pena para esa condición agravante, ¿cómo se inicia un delito? Se violaría el principio de legalidad y quien así lo haga, pues ha incurrido en una infracción legal, constitucional, que debe ser tratada por las autoridades competentes. Muchas gracias, congresista. Gracias, precisa siempre. Congresista Cutipa y luego congresista Muñante. 2 minutos cada uno. Gracias, presidente. Presidente, solamente para señalar algo. El congresista que ha sustentado el proyecto, al momento de señalar cuál es la finalidad, se basa más que todo en la defensa de principios de derecho. Pero al concluir su exposición, si bien no debe ser el contenido del proyecto, pero nos hace ver como que la preocupación, la finalidad más bien es defender a miembros de las Fuerzas Armadas que estarían procesados. Ahí como que hay una contradicción, ¿no? Yo entiendo, el Estatuto de Roma habla respecto a conductas anteriores a la tipificación, pero otra cosa es la entrada en vigencia, en vigor del Estatuto de Roma. Seguro esto va a generar más debate y en su momento se discutirá. Gracias, congresista Cutipa. Congresista Muñante, 2 minutos. Presidente, justamente aquí estamos los parlamentarios para poner orden sobre nuestra legislación y hacer respetar el principio de legalidad. Si una norma como esta va a beneficiar a miembros de las Fuerzas Armadas como aquellos que no lo son, bienvenido, presidente, porque se trata de hacer justicia con estas personas que dieron su vida por la pacificación nacional y que justamente por razones enteramente políticas e ideológicas muchas veces son perseguidos por ONGs ante los organismos internacionales que ya sabemos cómo se mueven. Bien, presidente. También soy autor de la consulta que se le hizo a la Comisión de Constitución sobre este principio de la vigencia de las leyes
de lesa humanidad, el Estatuto de Roma y la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Y justamente una de las conclusiones que la Constitución arribó en este informe es la conclusión número 2 que me permite dar lectura. Dice lo siguiente: los tratados internacionales suscritos por el Perú en materia de delitos de lesa humanidad, el Estatuto de Roma y la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad entran en vigor para el Perú con fecha 1 de julio de 2002 y 9 de noviembre de 2003 respectivamente. En consecuencia, se aplican desde su entrada en vigencia y rigen para hechos posteriores a su entrada en vigor. Yo creo que esto es correcto y va en consonancia con la propuesta legislativa que por supuesto tendríamos que abordar en esta comisión. Sí, también pido especial énfasis en cuanto a los procesos que ya se han abierto justamente manipulando esta legislación para poder llevar a cabo procesos completamente ilegales. Creo que la propuesta legislativa tiene que cerrar filas contra aquellos procesos ilegales que se han abierto y creo que ya lo dispone, solo que tendremos que hacer mucho énfasis en esa parte, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Muñante. Toda vez que estamos recién iniciando el debate, efectivamente ya hay un informe ya de la Comisión de Constitución a pedido del congresista Muñante y creo que el congresista Cueto sobre precisamente el tema de entrada en vigencia de lesa humanidad. Este proyecto de ley va a correr lo que corresponde reglamentariamente y vendremos con nuestro dictamen. Si el congresista Cueto quiere añadir algo, puede hacerlo ahora. Gracias, señora Presidenta. Solamente bueno, ya no está el congresista, pero era un poco para decirle que efectivamente estas casuísticas que yo he mencionado justamente es lo que genera la necesidad de esta ley, ¿no? Tiene que haber casuística y la hay abundantemente, ¿no? Ese es el tema. Y acá no se contradice una cosa con la otra, ¿no? Es ordenar esto y darle el valor respectivo a la normatividad, tanto nacional y al empleo de la normatividad internacional. Eso es todo, señor. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Esto vamos a correr entonces a los técnicos para que podamos debatir. Ustedes saben que los técnicos abrimos debates también internos y vamos a traer posteriormente el dictamen. Muchísimas gracias, congresista Cueto. Gracias. En este estadio vamos a iniciar la sustentación del proyecto de ley 6920 de autoría del congresista Burgos Oliveros, que propone la ley que autoriza la creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales para preservar la identidad de los magistrados y fiscales y fortalecer la lucha contra la criminalidad. Congresista Burgos, tiene usted 10 minutos. Muy buenos días, señora Presidenta, y a todos los miembros de la Magna Comisión de Constitución y Reglamento. En primer lugar, voy a pedir, por favor, que nos pasen un video. Ninguna observación, señor magistrado. Bien. A ver, el señor Helio Bueno Gaspar, ¿qué tiene que decir en su defensa? No se entendió, ¿qué mierda te pasa? ¿No? ¿A quién estás hablando? A ti. Te voy a salir, te voy a matar. ¿Ya? Así que toma cartas en el asunto, con madre, no me dejes de mal parido. Yo te voy a matar con madre. No me conoces, que soy reconcha madre, ¿ya?
Yo voy a salir, ya. Quiero que me hagas bien esta audiencia y quiero que me libertes, ¿ya? Por preliminar y por asunto, por alimaño de mayor rango. Tú eres mierda para mí, Mario. Te voy a buscar debajo de las piedras donde te encuentras y te voy a matar, madre, ¿ya? Así que haz bien las cosas. La policía se encuentra. Desconocidos atentaron contra la vivienda del juez penal titular Rosendo Pompeyo Villa Castillo. El hecho se registró la noche del último jueves en la urbanización Los Cedros, en la ciudad de Trujillo. Debido a que lanzaron un artefacto explosivo, las lunas de la ventana quedaron deshechas. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, rechazó lo ocurrido y se solidarizó con Villa Castillo y su familia. Quiero expresar mi más enérgico rechazo hacia todo tipo de actos violentos y de amedrentamiento hacia nuestros magistrados que combaten la criminalidad. Se han iniciado investigaciones policiales al respecto, pero preliminarmente se estima que se trataría de una amenaza contra el letrado ante alguna decisión judicial. Bien, hemos visto lo que ocurre en Trujillo y probablemente ocurra en cualquier ciudad del Perú. Estamos ante una amenaza latente y sobre todo haciendo de recordar que en alguna ocasión en un país europeo fueron asesinados 25 jueces que investigaban y sentenciaban a bandas criminales de la Cosa Nostra. Fundamentamos nuestra propuesta en la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, consecuencia del crimen organizado y las citas estadísticas que demuestran el impacto de la delincuencia en la percepción de seguridad en la población. Buscamos proteger a los operadores de justicia de posibles represalias por parte de las organizaciones criminales, lo que afecta su imparcialidad y la posibilidad de que las víctimas alcancen justicia. Proponemos la creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de delitos cometidos por organizaciones criminales, con el fin de preservar la identidad de los magistrados y fiscales y fortalecer la lucha contra la criminalidad. La propuesta se fundamenta en la preocupación por la inseguridad ciudadana generada por el crimen organizado, citando citas estadísticas que revelan la percepción de inseguridad en la población. Tenemos que en encuestas realizadas por encuestadoras oficiales, se puede decir, encuestas reales que muestran que el 75% de la población tiene el problema de la inseguridad ciudadana. Buscamos, al mantener en secreto la identidad de los jueces y fiscales que trabajan en casos relacionados con organizaciones criminales, y se reduce significativamente el riesgo de represalias por parte de los delincuentes hacia ellos o a sus familias. Esto promueve un ambiente más seguro para que los profesionales del sistema judicial desempeñen sus labores en un ambiente más seguro, para que los profesionales del sistema judicial no tengan temor a las represalias. Asimismo, que se reduzca el riesgo de influencias externas sobre el proceso judicial. Esto ayudará a garantizar la imparcialidad y la integridad del proceso judicial, lo que fortalece la confianza en el sistema. Al crear tribunales especializados en el juzgamiento de delitos cometidos por organizaciones criminales, se podrá mejorar la efectividad de la investigación, en el juzgamiento, la sanción de estos casos. Estos tribunales pueden estar mejor equipados y tener recursos especializados para abordar la complejidad de los crímenes organizados, los que pueden llevar a una mayor tasa de condenas y disuadir futuras actividades delictivas. La preservación del anonimato de los magistrados también contribuirá indirectamente a la seguridad de los testigos y colaboradores que puedan temer represalias por parte de las organizaciones criminales. Al saber que incluso los profesionales del sistema judicial están protegidos, se sentirán más seguros al colaborar con la justicia.
El Poder Judicial tendrá un plazo de 120 días calendario a partir de la promulgación de la ley para llevar a cabo el procedimiento de creación y regulación de los tribunales sin rostro y los códigos correspondientes. Esto implica que se deben establecer estas medidas en un tiempo determinado bajo responsabilidad de la institución. Tenemos una creciente preocupación por la inseguridad ciudadana generada por el crimen organizado en el Perú. Nuestra iniciativa busca salvaguardar la identidad de los magistrados y fortalecer la lucha contra la criminalidad y mejorar la eficacia del sistema de justicia. Y se menciona su vinculación con el régimen democrático, la erradicación de la violencia, la seguridad ciudadana y la plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos de acuerdo al Acuerdo Nacional. En primer lugar, el objetivo de la ley. La presente ley tiene por objeto autorizar la creación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales para preservar la identidad de los magistrados y fortalecer la lucha contra la criminalidad. Segundo, se autoriza al Poder Judicial la creación e instalación de tribunales sin rostro en la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado. Tercero, modificación de la Ley 30077, ley que tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Se incorpora, por tanto, el artículo 6A, el mismo que queda redactado del siguiente modo. Preservación de la identidad de los magistrados y fiscales intervinientes en el proceso. La identidad de los magistrados y fiscales que intervienen en la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado es secreta y se preserva de acuerdo al procedimiento establecido por el Poder Judicial. Los fiscales y magistrados no requieren firmar ni rubricar las resoluciones judiciales, pues su identificación se preserva con los códigos dispuestos por el Poder Judicial. La disposición complementaria final, para efectos de lo dispuesto en el artículo 6A, el representante del Poder Judicial establece el procedimiento de creación de tribunales sin rostro, el procedimiento de creación y regulación de códigos para los magistrados y fiscales que participen en la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado, es decir, es realizado por el Poder Judicial en el plazo de 120 días calendarios, a partir de promulgada la presente ley, bajo responsabilidad. Hemos visto cómo la violencia nos está ganando. El Perú tuvo que combatir el fenómeno subversivo en los años 80 hasta los 90, con un saldo de casi 35.000 muertos y 25.000 millones de dólares en pérdidas materiales. La inseguridad ciudadana, de acuerdo al Barómetro de las Américas, el Perú ocupa entre el quinto y sexto lugar de los países con mayor percepción de inseguridad. De acuerdo a las investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos, el 75% de los peruanos se siente muy inseguro y teme ser víctima de un asalto, y el 44% considera que la delincuencia es uno de los mayores problemas del país en la actualidad. Hemos visto como en países hermanos como el Ecuador existe pues una violencia y sobre todo actos que van en contra de la democracia por el crimen organizado. Hemos visto lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurre actualmente en México, lo que ocurre en El Salvador, y nosotros tenemos que poner un acicate, tenemos que poner una prevención para que estas organizaciones criminales no sientan que están trabajando con total impunidad. Se ha pasado de la seguridad del Estado a la seguridad ciudadana, según el Real Instituto del Cano. Si a finales del siglo XX la atención pública en temas de seguridad se concentraba en pandillas juveniles, ahora el crimen organizado ha ganado terreno. Y el Estado peruano, mediante sus mega operativos o con sus estados de emergencia, no han logrado ser eficaces para controlar
estas organizaciones criminales. Hemos visto lo que ocurre en ese video, es uno de los tantos videos que circulan. Hemos visto cómo ha sido amedrentado el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, cómo el presidente del Poder Judicial invoca. Sin embargo, alguna vez me dijeron que se le dé más seguridad. Yo le digo desde acá, en esa sustentación, que los que se oponen probablemente tengan mucha seguridad o tengan pues 200 efectivos de la policía para que los resguarden. Los jueces no lo tienen. El presidente de la Corte Superior de Justicia de una región tiene solamente un seguridad del Estado. ¿Qué hacemos para poder cuidar a todo el Poder Judicial y a los fiscales que se cargan de la investigación del crimen organizado? ¿Le pondremos seguridad del Estado a todos? 2 o 3 seguridades del Estado, en este caso. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias por su atención, señora presidenta. Gracias a usted por la exposición, congresista. Si algún congresista quiere dar una opinión o alguna consulta, tiene 2 minutos. Congresista Echaíz. Este es un proyecto de ley que tiene como sustento o base el antecedente que hubo en el tiempo del terrorismo sobre la ley de los jueces y fiscales sin rostro, ¿verdad? Quienes hablan, mis hijos somos casi sobrevivientes de un hecho como estos del terrorista, porque fuimos objeto de un atentado en nuestra vivienda que fue destruida por bombas, estando nosotros dentro. Yo era fiscal provincial, pero la ley no establecía que los fiscales provinciales o los jueces de primera instancia usaran capucha para poder participar ni intervenir. Esta norma solamente alcanzaba a los jueces superiores, a los que tenían que llevar a los juicios orales. Cuando el investigado, procesado, estaba en cárcel después de algún tiempo, a diferencia de que cuando uno recién lo interviene, está con toda la energía, el rencor, la agresividad propia del momento. No es dato, es un hecho concreto con relación a este antecedente. El Tribunal Constitucional declaró nulos esos procesos llevados a cabo por tribunales sin rostros, porque consideró que se afectaba uno de los bienes jurídicos más importantes, que es el derecho de las personas a un juez natural, de conocer quién es la persona que los juzga, quién es la persona que los acusa, que hacer uso de las herramientas que les faculta la ley y de los mecanismos procesales para poder recusar, para poder apartar del proceso a quien consideren que no garantiza la imparcialidad e independencia que debe reinar en todo proceso judicial. Tengo en mi mano varias sentencias y voy a permitirme solamente dar una lectura rápida a una de ellas, que dice: el tribunal considera que el hecho de que se desconociera la identidad de los magistrados encargados de llevar a cabo el juicio oral en contra del beneficiario de la presente acción lesionó el derecho al juez natural, toda vez que el justiciable no estaba en la capacidad de poder conocer con certeza quiénes eran aquellas personas que lo juzgaban y lo condenaban. Así el tribunal comparte mutatis mutandi el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual la circunstancia de que los jueces intervinientes en delitos por traición a la patria sean jueces sin rostro determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y por ende valorar su competencia. De esta manera, el Supremo Colegiado deja sentado que el costo económico que pudiera suponer
resguardar con las más estrictas garantías la vida de aquellos encargados de administrar justicia en tiempos de convulsión social será siempre menor que el costo institucional y por ende económico, político y social que supondría desterrar la garantía del juez natural, impidiéndose evaluar su competencia, pues con ello se instauraría un signo distintivo del Estado absoluto que, siendo omnividente, impide, sin embargo, la posibilidad de ser supervisado y controlado en su actuación. Yo lo que pregunto, ¿qué cambió de allá a acá y de qué manera garantizaríamos este derecho que tenemos todos a ser juzgados por una persona a la que nosotros podamos cuestionar, denunciar inclusive con nombre propio y apellido de cualquier irregularidad? La seguridad que debe darse a los magistrados es indiscutible y hay que exigirse que así sea, sobre todo en tiempos como los que actualmente estamos viendo que se van agravando y que Dios quiera no lleguen a más. Hay que garantizar eso, pero ponerle una capucha a un juez garantiza su vida si se sabe quiénes son los integrantes de una sala. ¿Qué pasó con los fiscales y los jueces de primera instancia? Sí, nos atacaron, nos amenazaron, amenazaban a nuestros hijos. Pero tenemos claro. Hay hechos que comparar, normas que resguardar y en todo caso que nos explique el señor. Gracias. ¿Cómo se van a resguardar esos Después, derechos? cuando terminen los que van a intervenir, congresista Burgos va a tener uso de la palabra. Congresista Cutipa y congresista Martí Corena. 2 minutos, les pido que cuidemos nuestro tiempo porque viene otros más. Ok, gracias. Presidenta, yo no quiero estar hoy como el congresista que se opone a todo, pero solamente una reflexión para que se pueda tomar en cuenta en todo caso. La finalidad del proyecto de ley es reservar la identidad del juez, pero estamos hablando de organización criminal conforme lo ha planteado. Entonces, si escondemos el rostro del juez, tengan la seguridad que una organización criminal, teniendo soporte logístico, económico, de organización, si ya no pueden ir por el juez, irán por el secretario, por el asistente, por todos los colaboradores del órgano jurisdiccional para identificar al juez. Yo creo que más bien habría que pensar en juzgados especializados que tengan y reciban la protección policial necesaria y suficiente. Y de esta forma también se va a garantizar lo que señalaba la congresista Echaíz, al juez natural. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Cutipa. Congresista Martí Corena. Gracias, señora Presidenta. Es una propuesta que salió a la luz de lo que viene pasando en el país y posiblemente muchos peruanos, compatriotas, en el momento de repente han estado de acuerdo o están de acuerdo, pero eso no resuelve el tema de fondo. Como ya lo ha señalado la doctora Echaíz, lo que ha pasado en la época del terrorismo. Inclusive mucha gente inocente fue sentenciado bajo esa modalidad y eso se salió a relucir después. El tema pasa porque no estamos actuando con toda la autoridad que debe tenerse en el país, empoderando a quienes realmente deben dar la seguridad. Yo he consultado esto con personas vinculadas al tema de seguridad y no solamente son los jueces los que de repente estuvieran en una situación de inseguridad con respecto a la función que desempeñan. También hay otros actores que lo está señalando el congresista Cutipa y también la misma policía. La policía es el que pone la cara al inicio y es el que permanentemente actúa en la detención de los delincuentes que han sido, digamos, en flagrancia, estarían en riesgo. La situación pasa porque realmente empoderemos y démosle todo el peso y hagamos que recupere la autoridad, la Policía Nacional. Y eso pasa por hacer un trabajo articulado entre todos los sectores. Yo sigo insistiendo que el tema de inseguridad pasa por un trabajo multisectorial para de alguna manera darle sostenibilidad a cada sector vinculado al tema de seguridad. La pregunta que le haría yo al congresista: si este tema de alguna manera puede ser sostenible en el tiempo, que garantice el tratamiento que merecen los delincuentes que también usan esta modalidad, ¿no? Hemos visto, ya han pasado los videos,
o sea, es responderle de la misma manera. Yo creo que el Estado tiene que dar otra cara. Por eso le pregunto si eso garantiza realmente que se pueda generar un cambio con respecto a esto. Ya hemos tenido un antecedente, eso no ha sido así. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Martí Corena. Congresista Muñante, y acabamos ahí con las consultas. Muchas gracias, presidenta. Sin duda alguna este es un tema que es bastante complejo, pero al menos pone sobre el debate una situación que se está dando en nuestro país. Sabemos que no solo la corrupción o la negligencia que se manifiesta muchas veces en la Administración de Justicia es parte del problema que hoy tenemos, porque claro, no se puede explicar cómo es que cuando se captura bandas delincuenciales hay jueces que simplemente los liberan. Y muchas veces uno cuestiona corrupción, cuestiona negligencia, pero también hay algo que sucede y que no se dice, que muchas veces es la extorsión al juez, la amenaza al juez, a su vida, a la vida de su familia. Entonces, frente a esa situación, algo tenemos que hacer. No es algo que solamente le competa al congresista Burgos, nos compete a todos nosotros. Y tenemos que plantear algún mecanismo de protección de identidad, porque hoy en día, por ejemplo, existe los testigos protegidos y eso no invalida ningún juicio, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma. Existen también las cámaras Gesell, donde van las víctimas. Hay algo que se podría hacer, presidente, en relación a este tema. También podríamos hablar de un carácter temporal bajo una medida de excepción, donde se podría aplicar una medida de esta naturaleza. Quizás no de forma permanente, pero sí podría tener un carácter temporal dentro de un régimen de estado de emergencia. Entonces, presidente, creo que es importante poder analizar este tema y ver cómo es que nosotros, desde aquí, desde el Congreso, podemos coadyuvar para la seguridad del país. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Muñante. Congresista Burgos, usted puede responder. Bueno, nosotros no estamos violando un principio constitucional al juez natural, consignado además en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero creo que hay que entender, creo que ustedes que son expertos en derecho, ustedes que son abogados, que existen la primacía de los derechos. Y el derecho a la defensa no es superior al derecho a la vida. Y no es el derecho a la tranquilidad y la paz de un país. El ponerlos a espaldas de la población, solamente por, entre comillas, defender el derecho a la defensa de un implicado, un criminal. Porque estamos hablando de criminales, no estamos hablando de personas que van a robar un celular, estamos hablando de bandas delictivas que están ocasionando zozobra y terror en el Perú. Debemos escoger entre el derecho a la vida y al debido proceso. Prima el derecho a la vida, ya que, como hemos evidenciado en el video introductorio, los magistrados, reitero, se encuentran en peligro de muerte, siendo ese argumento fundamental que justifica el contenido del presente proyecto. Y para responder, ¿cuántos sentenciados, entre comillas, mal por los jueces sin rostro, cuando fueron juzgados por segunda vez, fueron encontrados inocentes? Habría que ver esa estadística, ¿no? Es muy baja. Creo que a situaciones extremas, medidas extremas. Estamos ante una emergencia por la criminalidad y no le podemos dar espaldas al país. Muchas gracias. Gracias, congresista Burgos. Como los otros proyectos ya sustentados, vamos a tramitarlo como corresponde con el reglamento. Muchísimas gracias, congresista. Vamos a pasar ahora a la sustentación del proyecto de ley que modifique el artículo 7 de la Ley 31.419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública y funcionarios directivos de libre designación. Proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Martí Corena. Tiene usted 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, el agradecimiento a la doctora Echaíz por permitirme adelantar. Ahorita hay una comisión de educación, está la ministra de Educación y estamos en una situación de inicio de clase y creo que hay puntos que tenga que aclararse. Con respecto a la sustentación del proyecto de ley,
número 6728-2023R, ley que modifica el artículo 7 de la Ley 31.419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. Esto tiene que ver con los cargos de confianza. Creo que hemos escuchado reiterativamente los grandes problemas que hay, no solamente en el Ejecutivo, sino también en los gobiernos regionales, en la designación de los directores regionales, donde las denuncias que se ha establecido es que muchos de los casos no responden, digamos, a los requisitos que debe guardar un funcionario con respecto al cargo que va a desempeñar. Señora Presidenta, la Comisión de Constitución y Reglamento de la República, le agradezco, me permite como congresista de la República de la bancada parlamentaria Perú Bicentenario sustentar la ley que modifica el artículo 7 de la Ley 31.419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. El presente proyecto es presentado ante la situación aún caótica en diversas instituciones en las que aún se contratan como personal de confianza ciudadanos que se encuentran con impedimentos para asumir la función pública, como en este caso la inhabilitación dispuesta por Contraloría General de la República. En virtud de ello es que consideré necesario atender dos situaciones importantes. Necesidad del país de implementar como política de desarrollo para el país, a través de un marco normativo, el mejoramiento de la administración pública. A través de dicha norma se incentivaría la formación de capital y la ciudadanía vería con mayor seguridad la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Esto yo lo he podido comprobar en las visitas que siempre hago en mi región, en temas que tengan que ver con solución de problemas de muchos pobladores, como el caso de la pesca artesanal, por ejemplo, que tiene mucho que ver la Dirección Regional de Pesca de la región. Y obviamente a veces los funcionarios que asumen la responsabilidad no tienen el perfil ni las competencias que pudieran darle solución al tema. No puedo dejar de mencionar que desde el Congreso de la República hemos desplegado los esfuerzos necesarios para combatir la corrupción desde la administración pública. Es así que el 13 de enero de 2022 se aprobó el dictamen consensuado entre las Comisiones de Constitución y Reglamento y de descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado, de la cual era miembro titular en ese entonces. Este dictamen dio lugar a que el 15 de febrero del 2022 se publicara la Ley 31.419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. Es oportuno precisar que esta ley establece, entre otras cosas, requisitos mínimos para acceder al cargo de funcionario y directivo público de libre designación y remoción, impedimentos para el acceso a dichos cargos. Ha transcurrido exactamente un año de la entrada en vigencia de la Ley 31.419 y nos preguntamos si ha mejorado o no la lucha contra la corrupción en la función pública. Sin embargo, hemos podido recoger la siguiente información. El 57% de la población considera la corrupción como uno de los principales problemas que afecta al desarrollo social y económico del país. Esto sumado, ¿no?, al otro problema nacional que tenemos, como es la inseguridad ciudadana. El 59% de la ciudadanía siente o considera que la corrupción tiene un impacto negativo en su economía familiar. El 58% de la población considera que la corrupción tiene consecuencias negativas en el crecimiento económico del país. Según Servir, Perú registra un total de 6.655 servidores y ex-servidores inhabilitados para trabajar en cualquier entidad pública. Según el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, se cuenta con 11.350 anotados, de las cuales 10.863 se encuentran inhabilitados para trabajar con el Estado. Según el Contralor General de la República, el año 2022 la corrupción habría ocasionado un perjuicio económico estimado en 24.419 millones de soles, monto con el cual se pudo eliminar la pobreza en el Perú. Lamentablemente, esta sensación de corrupción ha trascendido las fronteras del país y trajo como consecuencia que el Perú se ubique entre los 101 países de Latinoamérica con mayor índice de percepción de la corrupción, superando a países como Venezuela o México. Esta es una situación que trae consecuencias negativas para el país, puesto que incluye la relación de confianza entre la población y el Estado,
Esta percepción de desconfianza en las instituciones desfavorece los incentivos para invertir o hacer negocios. En consecuencia, se vuelve imperativo mejorar ciertas disposiciones de la Ley 31.419 en cuanto a los impedimentos para acceder a los cargos de funcionario directivo público de libre designación y remoción, específicamente lo concerniente a la inhabilitación recaída para ejercer cargo público. A través del presente proyecto de ley se pretende modificar el artículo 7 de la Ley 31.419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. La finalidad es agregar causales de impedimento para acceder a los cargos de funcionarios y directores públicos de libre designación y remoción. El texto que plantea sería el siguiente. Artículo 7. Impedimentos para el acceso a cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, de conformidad con el artículo 39-A de la Constitución Política del Perú, están impedidos de acceder a los cargos a los que se refieren los artículos 4 y 5 de la presente ley, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión del delito doloso. También están impedidos de acceder a los cargos a los que se refieren los artículos 4 y 5 de la presente ley, las personas que se encuentran inhabilitadas por el Congreso para ejercer cargo público, las que se encuentran inhabilitadas por mandato judicial para ejercer función pública, las que se encuentren inhabilitadas por sanción impuesta por la Contraloría General de la República y quienes hayan sido destinados de la Administración Pública por falta muy grave. Esto se sustenta en hechos que yo he evidenciado de funcionarios públicos que han sido sancionados por Contraloría y sin embargo vienen asumiendo responsabilidades en la Administración. Es importante mencionar que se entiende según la redacción de la fórmula legal que el tiempo que duraría esta situación es el tiempo que dure la inhabilitación. Para los fines de complementar la sustentación del presente proyecto de ley, es importante hacer mención de algunos antecedentes emitidos por el Tribunal Constitucional en cuanto a la posibilidad de limitar ciertos derechos fundamentales. Efectivamente, el Tribunal Constitucional en la sentencia del TC número 0004-2010 PUTC estableció que los derechos fundamentales pueden ser limitados, restringidos o intervenidos en alguna medida cuando dicha limitación, restricción o intervención resultan justificadas en la protección proporcional y razonable de otros derechos fundamentales o bienes de relevancia constitucional. Por ello se afirma que los derechos fundamentales no son absolutos sino relativos. El Tribunal Constitucional también ha establecido en su sentencia número 00949-2022 PA/TC que los derechos fundamentales pueden ser relativizarse en armonización de otros derechos esenciales, se hace indispensable, como ha sucedido en dichas ocasiones, en juicio de proporcionalidad específicamente en examen de ponderación. Asimismo, el Tribunal Constitucional se pronunció en la sentencia número 0015-2018 PI/TC y 024-2018 PI/TC respecto a la constitucionalidad de la ley número 3717 que impide a un ciudadano a ser candidato a la presidencia o vicepresidencia de la República, congresista, parlamentario andino, gobernador o consejero regional, alcalde o regidor, si en su condición de funcionario y servidor público es condenado con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de los delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Finalmente, la Ley 31042 incorporó los artículos 34-A y 39-A a la Constitución Política del Perú, estableció impedimento de postulación al cargo de elección popular. Tampoco podrán ejercer función pública las personas con sentencia condenatoria en primera instancia por la comisión del delito doloso en calidad de autor o cómplice. Esta ley se encuentra vigente. Se suman a estas consideraciones el hecho que la presente iniciativa legislativa no plantea la creación ni aumento de gasto público, por tanto no genera gasto al erario. Asimismo, la ley tendría un efecto favorable en la economía del país, puesto que la desconfianza de la población en las instituciones y la percepción de corrupción en el ámbito público desincentivan las inversiones y tiene efectos negativos en la economía del país. La corrupción afecta
los ingresos tributarios al gasto social, la distribución del ingreso y distrae recursos que se podrían destinar a reducir la pobreza. La disminución de la corrupción tiene efectos positivos en cuanto a ingresos para el Estado. Por lo expuesto, señora Presidenta, esta propuesta de proyecto de ley recoge, digamos, las recomendaciones y pedidos de sectores vinculados a la esperanza de que la corrupción en el país disminuya. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Martí Corena. ¿Algún congresista quiere hacer uso de la palabra en una intervención? Muy bien, solamente quiero precisar algo, congresista Martí Corena. Existe actualmente aún en Tribunal Constitucional hay una demanda de inconstitucionalidad respecto a la posibilidad que la Contraloría puede establecer una sanción o inhabilitar por sanción. En todo caso, estamos a la espera de esta demanda. Si es que esto, lo ha presentado el Ejecutivo, si es que esto corre en positivo, tendríamos que sustraer esta parte del proyecto de ley. Si no, tendríamos que entrar ya al debate de fondo. Eso solamente para dejarlo en constancia, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la sustentación del proyecto de ley. Vamos a pasar a la sustentación del proyecto de ley de... Se me movieron todos los papeles. La congresista Echaíz, que propone la ley de reforma constitucional que crea la Escuela Nacional de la Magistratura, eleva a nivel constitucional la Autoridad Nacional de Control de Poder Judicial y del Ministerio Público y crea el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia, modificando los artículos 142, 144, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 178, 182 y 183 de la Constitución Política del Perú. Por lo que noto que va a ser un debate muy interesante y muy amplio, y le doy la palabra a la congresista por 10 minutos. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Bueno, el presente proyecto de ley, signado con el número 6816-2003, tiene por objeto crear la Escuela Nacional de la Magistratura como único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal. Su finalidad es la selección, formación, capacitación y nombramiento para el ingreso y ascenso de jueces y fiscales. Su propósito es mejorar la competencia profesional, así como las actitudes y destrezas de los magistrados para garantizar una administración de justicia independiente, confiable, accesible y eficiente, y con ello el respeto de los derechos de las personas y la efectividad de la finalidad de la justicia, que es la paz social. Asimismo, como se dijo, se crea el Consejo de Coordinación Interinstitucional con la finalidad de que las instituciones que forman este sistema funcionen administrativamente de manera coordinada, articulada, con políticas públicas concertadas en todo aquello que les sea común. Garantiza la independencia funcional de jueces y fiscales en todas las instancias y con ello los principios básicos de la administración de justicia, eliminando los procesos de ratificación de los magistrados, elevando al nivel constitucional la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público como entidades autónomas, pero integrantes de la estructura orgánica del sistema de cada una de estas instituciones. El porqué de esta propuesta. Ni siquiera puedo decir que en los últimos tiempos, sino a través de la historia, el problema de la administración de justicia ha sido recurrente. Es cíclico que comencemos a escuchar, a ver, a notar y a sentir los reclamos de la población por la deficiente, tardía respuesta de los jueces, los fiscales, a los problemas sometidos a la decisión jurisdiccional.
se habla de actos contrarios a la ética, a la moral, se habla de corrupción y en todos los tiempos de politización. Se ensayaron diferentes modelos con la finalidad de poder de una sola vez fortalecer estas instituciones y estructurar un sistema que responda a las exigencias y necesidades del pueblo. Sin embargo, las recetas no han dado resultado. Desde los inicios de la República hasta incluso en la Constitución del 20, las propuestas eran venían de los colegios, de los colegios departamentales o electorales que se llamaban, del Congreso de la República y las elecciones por el Poder Ejecutivo. Y todo eso era, digamos, tenía una consecuencia en el ejercicio de la función, que era la politización de la justicia. Todos, pues, inclusive llegaban a ser ministros de justicia, renunciaban unas horas antes de que su sucesor los propusiera para ser electos magistrados en cualquiera de las instancias. Y las recetas, pues, como dije, no daban resultado. Últimamente, ya no obstante haber propuesta de la creación de las Juntas Nacionales de Justicia o Consejos de la Magistratura, recién en el gobierno del general Velasco se conformó este Consejo Nacional de Justicia y que estaba integrado por destacados profesionales. Si al comienzo dio algún tipo de esperanza y de seguridad, el tiempo se encargó de demostrar que la política no había sido desterrada de los nombramientos. Había que ser, pues, partidario de los miembros del gobierno para poder obtener un nombramiento, y eso tenía un costo a lo largo del ejercicio de la carrera. La justicia siempre estaría a favor de los adeptos al gobierno de turno. De ahí que esa forma de elección fue tratándose de mejorarse. Se recogió en la Constitución del 79, donde se encargó la presidencia de este consejo, que así se le denominó Nacional de la Magistratura, al fiscal de la Nación, integrada por 2 magistrados supremos y miembros de los colegios profesionales. Pero como el nombramiento o el título estaba en manos del Ejecutivo, no dejó de politizarse, porque el Consejo presentaba ternas y dentro de esos 3 elegía el presidente del gobierno de turno. Y en el caso de los supremos, tenía que ser ratificado por el Congreso de la República. Y quienes tengan más o menos los años que yo tengo, o hasta antes hayan vivido las experiencias de esos tiempos, recordarán las colas que se hacían en este Parlamento en busca de obtener el favor político que luego se cobraba. Viene el 93 y se trata de reforzar o mejorar los aspectos que se consideraban eran los que no lograban obtener el propósito que se buscaba. Y se decide por un Consejo Nacional de la Magistratura, pero con facultades de nombramiento. El poder político no intervenía más. Pero ¿qué pasó con el Consejo de la Magistratura? Creo que todos somos testigos de los videoaudios y de las cosas que la prensa nos dio a conocer públicamente, y de las denuncias que recayeron sobre los magistrados por las concertaciones o acuerdos entre estos, los postulantes, los magistrados, en busca de obtener los nombramientos para el ingreso o para el ascenso. Y la corrupción siguió instalada en el sistema y los usuarios siempre reclamando justicia, celeridad.
buen trabajo, cosas que no encontraban, porque el usuario del servicio no se identificaba, y aún en la actualidad, con los resultados de los casos sometidos a la decisión jurisdiccional y fiscal también. Se ha seguido, he podido constatar personalmente, por haber sido parte de este sistema, que estos modelos no daban resultados, más aún si con la Constitución del 93 y la última reforma que se hizo en el año 2018, que si bien se cambió de nombre, seguía siendo un Consejo de la Magistratura, que tenía las mismas atribuciones, se le encarga la ratificación cada 7 años, una ratificación parcial cada 3 años y medio, el control disciplinario, la selección y el nombramiento de los magistrados. Y yo recuerdo que en un discurso que lo he transcrito acá, era presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, dijo esto que no podemos olvidar. Hablando de la evaluación del desempeño parcial, de la evaluación parcial del desempeño, dijo, si nos quitan este ámbito gubernamental, si además se nos enajena la esfera disciplinaria y el control de la carrera judicial, por ahí van los vientos de la reforma, si se continúa en la senda de las limitaciones de potestad jurisdiccional en homenaje a una jurisdicción pretendidamente como falazmente superior por un órgano extraño a la organización propia del Poder Judicial, ¿qué quedará entonces del Poder Judicial? Y él se responde, no quedará sino un archipiélago de juzgados y salas, un poder sin poder, un inaceptable poder nulo e invisible que no podrá afirmar con voz propia y pujante los valores de la jurisdicción y las necesidades de una justicia necesitada de titulares que la encarnen. 188 años de historia no pueden pasar en vano. Eso es lo que dijo. Y eso es lo que nosotros vemos y vivimos. ¿Se puede decir que el Poder Judicial es un órgano independiente? Si está sometido a la ratificación de un tercero, de una institución ajena, a una evaluación parcial del desempeño cada 3 años y medio, si el control disciplinario también lo tiene un ente extraño o un tercero, y con un agravante, el que selecciona, el que nombra, escoge al candidato de acuerdo a su buen saber o entender, no necesariamente de acuerdo con el perfil que desea o necesita la institución, y se lo envían sin posibilidad de que pueda retornarlo porque no se adecúa a las exigencias institucionales. ¿Qué pasa cuando este recurso humano tiene problemas de orden valorativo conductual? ¿Quién carga el pasivo? La institución. Entonces, ¿quién se desprestigia? La propia institución, que no es responsable de la selección, que no es responsable de la evaluación. Nosotros pensamos y decimos, quien planifica, organiza. Planifica, organiza, dirige lo que planificó para que vaya dando resultados, controla, supervisa. Pero ¿cómo puede supervisar quien no planificó ni sabe qué es lo que tiene en mente la institución? ¿Qué supervisan? La presentación de unos dictámenes, de unas resoluciones que tampoco la hacen los miembros de la Junta o Consejo, como se llame, sino terceros abogados cuyos nombres no se conocen y son abogados litigantes. ¿Cómo puede el magistrado ser sometido a la evaluación de profesionales litigantes de sus juzgados que pueden haber ganado o perdido una causa, que pueden ser sus amigos o enemigos, y por tanto una imparcialidad en cuestión?
y los miembros de la institución llamada a ser la encarnación de la independencia y de la imparcialidad, sujetos a un modelo y a un sistema de esta naturaleza. No puede ser, no puede darse. Las presiones que significa cada uno de esos procesos, si estos miembros del Consejo Junta tienen un proceso, ¿lo perderán? Si saben que mañana van a ser ratificados por ellos. Entonces, ¿dónde está la independencia y la garantía de la imparcialidad? Creo que esos modelos nunca debieron darse, o en todo caso no se pensó bien. La única forma, además de poder profesionalizar a los magistrados, es a través de una escuela. Una entrevista, una evaluación curricular no pueden determinar el perfil que se necesita para un cargo. Tampoco puede determinar si reúne las condiciones éticas, morales, o si se adecúa a la organización a la que está aspirando pertenecer. Es muy relativo, demasiado relativo, poder aceptar que el seleccionado es precisamente lo que se busca. Una formación de un tiempo más o menos regular permite al docente, permite a los directivos de la escuela ir conociendo al recurso humano, poder diseñar incluso y corregir cualquier aspecto que considere disfuncional, y estando en contacto con la institución podrá ir afinando todo aquello que se necesite para mejorarlo y encaminar la justicia por el camino de, digamos, de la corrección, de la independencia, de la imparcialidad y sobre todo de la respuesta válida para el usuario. Los sacerdotes, para lograr obtener la designación, digamos, el título, se forman en un seminario. Los militares, para tener el perfil de tales, tienen una escuela. La policía igual. Incluso los médicos, para especializarse en una rama, hacen el CEFIGRA, el CERUM, no sé cómo se llama. Entonces, ¿no? Bueno, tienen sus nombres determinados. Hacen una especialización por un tiempo. Si no, no la obtienen. ¿Por qué el magistrado que tiene en sus manos el derecho a la libertad, a la propiedad, al nombre, a la honra de las personas, tiene que venir del foro porque, no sé, o tiene vocación o de pronto es una oportunidad de trabajo? No se le puede ofrecer a la comunidad un magistrado elegido en una forma, digamos, tan veloz, tan precipitada, y decirle es apto porque pasó una entrevista. No es así. En ese sentido, y habiendo visto todo lo que he visto, mis 30 y tantos y casi 40 años de haber transitado o por el Poder Judicial o el Ministerio Público, la necesidad de la creación de la escuela que forme jueces y fiscales. Y también la necesidad de que haya un órgano de coordinación entre todas las instituciones, pues estos son entes autónomos, independientes. El Ministerio Público autónomo, el Poder Judicial autónomo, funcional, institucionalmente. Entonces, pero ¿cómo hacemos cuando se dan situaciones que involucran a todas las instituciones? ¿Cómo coordinar, por ejemplo, con la escuela? Si es autónoma, ¿tú por tu lado? No. Y pongo de ejemplo lo que ocurrió una vez, para poder entenderlo. El Poder Judicial nombra un conjunto de jueces y crea salas penales. Se necesitaban fiscales. Pero dentro de las proyecciones del Ministerio Público no estaba la creación de plazas fiscales, por tanto no tenía presupuesto. Piden que se envíen los fiscales, no habían. 6 meses estuvieron paradas estas salas sin funcionar por falta de fiscales. Si hubiera habido una coordinación de las políticas macro, de la orientación, de la visión, de a dónde va y qué falta, cómo hago,
se podría haber... Puede ser, hay que analizar nomás cómo se soluciona. Voy avanzando con la finalidad, porque hay que un poquito entrar al tema para entender cada uno de los puntos, ¿no? Paso el tema del Consejo de Coordinación y me voy, digamos, a la evaluación del desempeño, que sí se está quedando, porque si ya no hay ratificación, es necesario que la propia institución, no una en tercero, sea el que evalúe el desempeño funcional y el cumplimiento de las políticas institucionales, ya sea como institución o ya sea en el ejercicio de la función. Eso le sirve para mejorar a la institución y al propio profesional, porque es un ida y vuelta. Yo le informo cómo va para que se vaya suporeando y a su vez sirve para que la escuela vaya conociendo qué es lo que necesita afianzar o crear como curso para mejorar las debilidades, superar las debilidades, las deficiencias que pudieran tener en el camino. Del otro lado, se aumenta la edad a los 75 años, pero se sube también la edad para el ascenso. Hoy es 45 años. Creo que cuando se bajó la edad no se pensó en la necesidad de que un supremo sea una persona suficientemente madura, serena y capaz de analizar desde un punto de vista político de la realidad nacional, no político partidarista, sino político institucional, de la realidad nacional, de las necesidades del país para poder dirigir una institución que demanda conocerla, esa realidad, para poder adecuar todo su sistema a las exigencias de la nación. De otro lado... ¿Cuánto tiempo requiere, congresista? Paso, me voy de frente de la autoridad autónoma, del control interno. Se ha creado recientemente la Autoridad Nacional de Control. Creo que es viable mantenerla, es necesaria que pertenezca a la institución sin que dependa de los jefes. El control de los supremos no puede estar en manos de un órgano externo. ¿Quién lo controla? Fue mucho el debate, digamos, lo que pensamos cómo hacerlo, y finalmente pensamos que la propia institución debe demostrarle al país que es capaz de controlarse, de administrarse y de darle autoridades y funcionarios capaces. Si tenemos una formación académica, si tenemos una evaluación del desempeño, difícilmente habrán temas disciplinarios, pero si así lo hubieran, se crea un colegiado para los supremos y finalmente la sala plena es la que decide. Y esta reforma nos ha llevado a modificar algunos artículos que no tienen que ver con el sistema judicial, como es el sistema electoral. Solamente en cuanto a la elección del representante de la RENIEC y del representante de la OMPE, porque de acuerdo con la Constitución actualmente los nombra la Junta Nacional de Justicia. Al desaparecer la Junta Nacional de Justicia, porque se fusiona con la Academia de la Magistratura, ¿quién los nombraría? Revisando las normas encontré que es un sistema con órganos autónomos, pero que las funciones que se les encarga, digamos, se vertebran en el Jurado Nacional de Elecciones. Por tanto, si es un órgano, es un sistema y por tanto de naturaleza vertical, hemos propuesto que sea el Jurado Nacional de Elecciones, en el pleno del jurado, quien elija a los representantes de estas instituciones. Sí, y finalmente hay unas disposiciones complementarias que están relacionadas con la vigencia y demás de las normas y las leyes orgánicas que deberían darse. El tiempo es corto, podríamos hablar de más del tema, pero espero haber sido... Muchas gracias, congresista. Ha sido clara y es un debate que se va a abrir de todas maneras importante justamente ante la situación que estamos viviendo y que todos estamos siendo testigos
de alguna manera. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, yo les pido que en esta vez seamos un poco más cortitos para ir ya acabando. Congresista Burgos. Muy bien. Bueno, me parece muy interesante lo referido por la doctora Echaíz, y sobre todo porque hemos visto como, bueno, a través de, como ella lo ha señalado, a través del tiempo, nuestra justicia ha sido politizada. Diferentes regímenes políticos que estuvieron en el poder a través del tiempo, los militares, desde la época de Odría, la época de Pérez Godoy, el primer gobierno, los gobiernos democráticos también politizaron el sistema de justicia. Y hemos visto la última etapa que aparentemente iba a salvar de los cuellos blancos, iban a destruir el Consejo Nacional de la Magistratura, reformarla con la Junta Nacional de Justicia. Hemos visto los estragos que nos está produciendo, ¿no? Donde no se actúa con equidad. Hemos visto como empleados de una cevichería, la tremenda Corte evaluaba expedientes de funcionarios, de jueces, de fiscales que tenían que ser evaluados por la Junta Nacional de Justicia. Hemos visto cómo se ha tergiversado, pues, y creo que con una escuela que nos dé especialización, ante todo eso hay que ir, la especialización para poder acceder a ser juez, a ser fiscal. Eso me parece muy interesante. Nosotros los médicos, para poder ejercer, no solamente nos basta con ser médico, tener el título de médico cirujano emitido por una universidad del Estado o por una universidad particular que el Estado refrenda. Tenemos que especializarnos, porque la vida del ser humano está en nuestras manos. Igualmente, la libertad de un individuo, la libertad de la persona humana, la dignidad que merece, con ese artículo 1 grande de la Constitución Política del Perú, que debería estar con letras mayúsculas, la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Creo que ameritaría reformar. Muchas gracias, congresista. Además de ello, no, solamente una pregunta para la doctora Echaíz. Se olvidó de preguntar. La edad mínima y máxima, ¿y cuántos años de ejercicio tendría que tener para acceder a esta escuela, o se puede decir, para magistrados? Muy bien, gracias. Les pido por favor que vayamos siendo precisos. Congresista Ugarte y congresista Cutipa pidió la palabra también, ¿no? Congresista Ugarte, 2 minutos. Gracias, presidenta. De primera intención le quiero felicitar a la doctora Echaíz por este importante proyecto de ley. Así como lo manifestó mi colega Burgos, realmente necesitamos una especialización para que asuman estos importantes cargos. De hoy para adelante hemos visto que la justicia cuando tarda ya no es justicia. Sin embargo, claramente lo hemos visto que se ha politizado la justicia y eso le hace daño a la ciudadanía. Yo creo que este dictamen o este proyecto de ley va a permitir seleccionar estos cargos con un perfil adecuado para que asuman con responsabilidad. Mire que hasta ahora, doctora, no tenemos, por su intermedio, presidenta, no tenemos supremos. ¿Qué ha pasado con los supremos en nuestro país? Esta elección mediante la especialización no solamente va a permitir que tengamos profesionales que sean capaces de solucionar problemas en cuanto a justicia y todo lo que se está sustentando en este proyecto de ley, va a cambiar, va a darle otro enfoque a la justicia en nuestro país. Y eso es lo que necesitamos hoy más que nunca. También mi pregunta es, ¿en qué tiempo y cuánto duraría la especialización, tanto para fiscales, para jueces y supremos? Gracias.
Gracias, congresista Ugarte. Congresista Cutipa. Sí, Presidenta, en esta oportunidad vamos a disentir con la congresista Chaiz. Por supuesto que el magistrado es un abogado que se prepara durante 6 años en una universidad y se ve especializando de acuerdo a la decisión de uno, ¿no? Va decidiendo en qué materia especializarse. Y respecto al tema de la politización partidaria, eso no se da por institución, porque se cambian las instituciones. La politización partidaria va más con la persona. Se podrá cambiar la institución que se quiera, pero si sus actores quieren politizar partidariamente la institución, tengan la seguridad que va a seguir igual. Gracias. Gracias. Gracias, congresista Cutipa. Congresista Paredes González, el último congresista en hacer la intervención. Adelante, congresista. Gracias, presidenta. Y con el saludo correspondiente a los congresistas presentes. Yo creo que dentro de ese contexto que se viene repitiendo desde hace un buen tiempo, la necesidad de cambiar todo lo que significa administración de justicia. Obviamente, la formación de las personas que se encargan en la fase final de justamente impartir justicia, es necesario tener la preparación adecuada y permanente. Y una propuesta que pretende caminar en esa dirección me parece saludable. Si bien es cierto, cuando uno estudia Derecho en una universidad, tiene cursos de especialización, cursos generales, etcétera, pero también es necesario para aquellas personas que optan por esta alternativa de llegar a ser magistrados, qué mejor que tener una formación específica, especial, que le pueda permitir afrontar las responsabilidades que se van a asumir. Si no, no encontraríamos tanto reclamo, tanta insatisfacción. Así es que si esto es parte de algunas brechas que tiene que verse en este campo, escenario de justicia, puede ayudar, yo creo que sería adecuado. Pero eso sí, también, dentro de este elemento que yo lo considero como parte de todo lo que hay que hacer en este rubro de administración de justicia, también tiene que significar involucrar a los centros de formación de los profesionales en derecho. Si lo vamos a hacer de manera aislada, esto no va a funcionar. Esto tiene que ser armónico. Esto tiene que significar también considerar la formación de la Policía Nacional del Perú. Es decir, hay que sentarse los actores que intervienen en ese proceso de administración de justicia y todos de manera simultánea y de manera armónica hacer las reestructuraciones, las modificaciones, los mejoramientos para beneficio del ciudadano o ciudadana peruana. Muchas gracias. Gracias, congresista González. Congresista Chaiz, le voy a pedir que sea concretísima solo con las preguntas. Gracias. Gracias. A ver, el congresista Burgos me preguntaba por la edad del ingreso. Lo que creo que no precisé es la escuela cierra la posibilidad de ingresar a cualquier instancia como es ahora. Hay que empezar desde el primer grado, en caso del Poder Judicial, a partir del juez de paz letrado, y en la Fiscalía, a partir de fiscal adjunto provincial. Actualmente esto no está en la Constitución de manera específica, no se ha puesto porque corresponde a la ley orgánica. Actualmente creo que se siguen 4 años de ejercicio profesional para ser juez de paz y fiscal adjunto, y así sucesivamente otros años, 5 años para ser juez o para ser juez superior, 10 años de vocal superior para ser supremo o 15 años se dice en el ejercicio de la aprobación a la docencia. Pero eso se va a terminar porque solamente se ingresará por el primer escalón. Si queremos hablar de una carrera de jueces profesionales, debidamente capacitados, especializados y con el perfil
y conocimiento y destreza para los cargos, tenemos que hacer una carrera judicial. Así es que la edad será determinada en la ley orgánica y ya veremos si se mantiene o no la que tenemos actualmente. La congresista Ugarte decía que actualmente no hay supremos. Efectivamente, en la Corte Suprema tenemos 21 jueces por ley, 21 jueces titulares, pero hay como 44 provisionales. Sería bueno sincerar la necesidad y el requerimiento de las instituciones para que sean titulares los que estén a cargo, y difícilmente con una ley como la que proponemos habrán mañana provisionales en la Corte Suprema, porque los ascensos se darán de acuerdo con la necesidad y las plazas que cada institución proponga. ¿En qué cuento? ¿Cuánto demoraría la especialización? La propuesta es que se formen 2 años en la escuela de manera, digamos, de la capacitación teórica, técnica, especializada, y los primeros puestos, de acuerdo con el cuadro de mérito, vayan ocupando las plazas vacantes de manera provisional por un lapso de 6 meses, a efecto que sea la propia institución la que diga efectivamente este es el profesional que requiero, y no como ahora, ¿no? Que bueno, vino, ¿qué hago? No, si no pasa esa evaluación o no cumple con las exigencias del cargo y el informe desfavorable, no podrá obtener el título de magistrado. Me dice el congresista Cutipa que los abogados se forman en las universidades. Efectivamente, tenemos no sé cuántas universidades hay en el Perú, y todos pues los que queremos ser abogados pasamos y estudiamos ahí. Pero ¿qué formación nos dan en las universidades? Nos forman para ser abogados litigantes, no para ser jueces. No hay una universidad que forme jueces. Algunas maestrías de función jurisdiccional. No. Hay que, mire, para ser magistrado se necesita tener ciertas aptitudes. Se necesitan tener habilidades y destrezas, incluso para manejar un expediente. A un abogado le enseñan, por ejemplo, le dicen, tiene este caso, hágame una sentencia a favor. Eso dice en la universidad. Y luego le dicen, hágame este mismo caso, una sentencia en contra. ¿Y yo qué le diría a un juez? Hágame la sentencia como corresponde. No se ponga según el cliente, o a favor o en contra, porque desde ahí ya comienza la deformación profesional. Todo demanda una formación. Todos tenemos un molde, una esquela. Yo les diría, por ejemplo, a mí se me hace difícil tener ciertos comportamientos políticos, si ustedes quieren, por el molde que yo tengo. De seguir las cosas como son, como deben ser, mantener reservas, escuchar, callar, por mucho que quiera hablar. Porque ya se forma uno así. El abogado de la universidad o lo especializa en comercial o lo especializa, no sé, para trabajar en tal o cual estamento de la sociedad. Y no ninguno que yo conozca, e incluso en las maestrías, lo único que se hace es desprestigiar la función jurisdiccional. Porque donde van a decir los corruptos de los jueces, y se generaliza. A los alumnos más bien los alejan. Ojalá se pudiera captar a los mejores alumnos para que se decidan por la carrera judicial. Pero no se hace eso. Por eso es que se piensa que una escuela especializada, miren, en España, nosotros hemos adoptado este modelo, la escuela de magistrados que está en Barcelona está alejado de la ciudad, se internan. Ojalá pudiéramos luego hacer eso. Ahora, en cuanto a los grandes maestros que nos decían que por qué se puede privar a ellos, yo, bueno, no voy a decir nombres, pero a grandes maestros fueron invitados a incorporarse al sistema judicial y de la misma forma se les invitó a que se retiren.
Una cosa es ser el maestro, el libre pensador, el que, no sé, busca el cómo, el cuándo se pregunta. Y otra cosa es tener el caso concreto y tomar una decisión en base a la prueba, por mucho que no le guste. Acá no hay amigo, acá no hay enemigo, acá hay verdad. Eso así hay que formar a un magistrado. Ser independiente, ser imparcial y tratar de que su resolución tenga el carácter de pedagógica, que enseñe, que ilustre al de abajo y a la sociedad, y ser predecibles indudablemente, ¿no? Nos dice el congresista Paredes que la PNP también debe entrar en un proceso de esta naturaleza y que tiene una escuela, es cierto. Y las recomendaciones que siempre, por lo menos de mi parte, se ha hecho a la policía cuando yo era alumna del curso de orden interno, es que cierre los filtros de la escuela y que los alumnos que ingresen sean debidamente y escrupulosamente analizados, evaluados, por ver de dónde provienen, quiénes son y qué vinculación tienen con alguna, incluso organizaciones criminales ahora. Porque resulta que a la infiltración policial ha traído como consecuencia que tengamos algunos policías que no deben tener esa denominación y estar ocupando el cargo que tienen. Por eso es necesario ser un poco duros quizás, restrictivos tal vez, pero los momentos y lo que vivimos lo demanda, lo exige, lo necesita. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Chaiz. Este es un debate que tenemos que hacerlo largo, pero no largo en el tiempo, obviamente. Vamos a abrir el debate sin tiempo, por supuesto, porque eso sí te va a tener que ser en la comisión porque es muy interesante. Les agradezco a todos los parlamentarios, solicito la dispensa de trámite y sanción del acta. Si no hay oposición, vamos a darlo por aprobado. Aprobado. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión siendo las 12:16 del día. Con 18 minutos, nosotros seguimos informando desde Congreso Televisión y hemos podido observar cómo es que se ha venido desarrollando la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento desde el hemiciclo principal. Y ahora vamos a trasladarnos justamente a la Sala Miguel Grau Seminario, donde se viene desarrollando la sesión extraordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Nos dejamos entonces con el desarrollo de esta comisión. Ágil, ¿no? Porque el pueblo cusqueño no puede esperar solamente un enfoque discursivo de problematización, ni mucho menos de capitalizar en sentido de obstaculizar, presidente. Hay cuerdas separadas para identificar aquello que no corresponde en materia de las responsabilidades, y eso se tendrá que hacer. Pero lo concreto, sugeriría, presidente, a todas las partes, bajo el liderazgo de la comisión, una mesa técnica deliberativa pronta para identificar, sin menoscabo de las funciones, como ha informado la Contraloría y otras instancias que en base a sus competencias también pueden operar. Gracias, presidente. A usted, congresista Sánchez. El congresista Enrique Wong o Enrique Alba. Ya, Enrique Wong. Adelante, Enrique. Gracias, presidente. Al final nosotros. Presidente, parece que nosotros estamos tocados, vamos a llamarlo así, muy dolorosamente por una maldición de todos los grandes proyectos. Y le doy ejemplo, el caso del metro. Nos va a costar 5.000 millones de dólares más de lo que estaba presupuestado, porque avanzamos a 1 kilómetro por año, mientras Chile avanza 10 kilómetros por año. El problema del gasoducto del sur, un proyecto que ya va en 6.000 millones de dólares y también se quedó. El problema de la refinería de Talara,
Presidente, no es solamente el Cusco, es que se ha formado como una especie de maldición, como lo vuelvo a decir, que siempre los proyectos nunca sabemos cuándo terminan. Por ello, presidente, yo creo que, asumándome a lo que ha planteado mi colega Roberto, sobre una mesa técnica, porque es la única forma de definir. Es muy complejo lo que tenemos y lo han expresado todas las partes vinculantes a este gran proyecto de Chinchero. Lo que queremos es que se termine. Ya está en la propuesta de que no se va a terminar esta obra y está paralizada. Por lo tanto, busquemos la forma, cómo podemos llegar a una solución. Porque nos pueden decir, señores, ustedes no tomaron en cuenta, pues deberían habernos planteado que la época de lluvia se presente en el Cusco entre fecha. Nos hubieran asegurado un centro de abastecimiento eléctrico, nos hubieran manifestado saneamiento físico, sanitario. Entonces tenemos esa gran posibilidad de que las partes también que corresponde al constructor va a tener sus motivos. Entonces acá más vale un buen arreglo que un buen pleito. Entonces en esta mesa técnica, presidente, podríamos buscar la forma cómo solucionar. Lo que queremos es que Cusco tenga ese aeropuerto. Y lo que expresó el señor gobernador sobre el Hospital Lorena es la gran verdad. Es otro más de los 19 hospitales, grandes hospitales que se encuentran detenidos en el país y abandonados. Sí es cierto lo que planteaban la Contraloría. Por eso nosotros dentro del Congreso le pusimos vinculante. ¿Para qué? Para que ese 2% no solamente sea un informe, sino que se comprometan y tengan responsabilidad sobre ese problema de investigación que hace. Entonces, presidente, yo creo que no nos queda otra salida que buscar la mesa técnica. Pongamos todo nuestro deseo de que esta obra se realice, se culmine, porque, presidente, nos van a sacar sus razones. Y más que no sé también quién va a provisionar los elementos de navegación, que le pido que tengamos en cuenta, presidente, porque aprovechando la presencia del señor ministro, Corpa nos van a entregar la obra en diciembre del 2024, pero no tenemos vía de acceso. Provisional lo tenemos, pero hasta ahora no hemos hecho nada sobre el puente de Santa Rosa, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la forma también, porque Callao también, en el caso del aeropuerto, tenemos ese gran problema. Y hagan una buena evaluación. Usted, señor ministro, señor viceministro, sabemos del problema grave que tenemos de la torre de control y de otras aclaraciones que vamos a pedir. Gracias, presidente. Gracias, congresista Wong. Congresista Enrique Alba. Buenos días, señor presidente, señor ministro, viceministros, empresarios y gobernador. Bueno, acá hay dos problemáticas. Nosotros sabemos desde el inicio, yo no pertenezco, pero estoy en la Comisión de Investigación a Empresas Chinas, junto al congresista Valero. Y acá sí sabemos los técnicos, y yo soy ingeniero, acá el ingeniero civil, somos pocos, somos 3 en el Congreso, y sabemos el tema. Acá hay una empresa, y eso es ver, que los señores de Corea, le ponen Corea, pero nadie habla, que se llama Sinohydro. ¿O no es así? Una empresa china. Una empresa china, que es socio de acá de los de Corea del Sur, que tiene varios paquetes. Y si ustedes analizan todos esos paquetes, paquete 7, paquete 4, en Piura, en La Libertad, en todo, no concluye. Y eso me asusta, señores de Cusco, y no quiero asustarles. Esa empresa, que es socia de la empresa constructora, que no se habla nada acá, esa empresa ha quedado muy mal en el Perú. Y aquí está el señor ministro, y yo le digo, basta ya de empresas de ese tipo. Yo soy ingeniero, los ingenieros peruanos somos capaces de hacer obras, como lo hemos hecho años anteriores,
Yo respeto el G2G cuando se debe ejecutar de la forma. Respeto las versiones del señor de PMO. Pero ustedes sí saben la verdad. Y la verdad es que hay una empresa que no es tan limpia, que está asociada a los de Corea del Sur. ¿Por qué? Y lo digo, porque nosotros venimos siguiendo el tema de educación en Piura. ¿Cuándo empezó? Y hasta ahora no concluye. Y son 11 colegios. Imagínense un aeropuerto. Entonces, señores, no podemos engañarnos. Aquí el problema nació con problema, por la evaluación de las empresas que han ganado ese tema. Y lo sabemos, eso no nos lo queremos decir. Todos acá presentes saben quién es esa empresa, ¿o no es así? Ahora, señor presidente, debemos seguir. Y señor ministro, basta ya de empresas que caen mal, carreteras abandonadas, puentes abandonados en mi región La Libertad, en la Sierra Libertad y en la Sierra Peruana, por empresas chinas. Ayudemos a la ingeniería peruana, ayudemos a los empresarios peruanos que pueden construir de poco a poco. ¿Qué aprendimos de los chinos? Ellos dicen que nos van a dar la tecnología, si al final los que hacemos las obras en tercer nivel somos nosotros los peruanos. ¿O han visto a un chino dirigiendo esos temas? ¿O a un coreano dirigiendo esos temas? Hay a la cabeza, pero los que están abajo. Señores, disculpe, señor presidente, que soy así, usted me conoce. Las cosas claras. Acá nos vamos hacia la causa. Aquí lo que va a terminar, si no hay problema, es un arbitraje. Y acá se paraliza todo. Y eso no queremos. Ni el Cusco ni el Perú necesita eso, señor gobernador. Lo que necesitamos es aclarar las cosas y saber quién es el que está construyendo. Y decirle, acá no vas a hacer lo que has hecho en el norte del Perú. Acá tienes que cumplirlo. Eso sería mi apreciación, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Termina el congresista Aragón y vamos a empezar una ronda. El distinguido congresista cusqueño Guido Bellido. El congresista Héctor Acuña. Sí, vamos a terminar la ronda de los congresistas, por favor. Anoten las observaciones que tengan para poder luego entrar en un diálogo. Congresista Luis Ángel Aragón. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar en primer lugar al ministro de Transportes, al señor viceministro Ismael Suta, cusqueño, Raúl Pérez Reyes, ministro del sector, al señor gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, a los señores funcionarios del Ministerio de Transportes, director general de Aeronáutica Civil, Donald Castillo, señores del consorcio Natividad Chinchero, de la PMO, alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, alcalde de Guayabamba, presente también, nuestro alcalde de Chinchero, y a los presidentes comunales de las 3 comunidades del área de influencia directa, Yanacona, Rachiayu, Ayupongo, a los hermanos que nos visitan del distrito de Chinchero presentes, colegas congresistas, muy buenas tardes. En primer lugar, señor presidente, quiero felicitar esta iniciativa de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que se ve en la práctica los resultados y los acuerdos que se tomaron en la visita inspectiva de la Comisión de Transportes en fecha 1 de febrero al aeropuerto de Chinchero. El 2 de febrero fue la audiencia pública descentralizada en el auditorium del Gobierno Regional del Cusco. Ahí hicimos el pedido expreso a efectos de que se lleve a cabo una sesión pública descentralizada de la Comisión de Transportes con todos los actores en la capital del país, a efectos de dar como Congreso de la República una solución a este problema que nos afecta no solo a los cusqueños, sino a todo el país. Creo que, señor presidente, es importante, digamos, esta iniciativa y lo felicito de sobremanera. Quiero manifestar, presidente, que
si estamos aquí, todos los actores, es para dar una solución en un corto plazo a este problema del avance físico de ejecución de obra. No quiero repetir, y concuerdo con mucho lo dicho por el colega Quique Alba, Héctor Acuña, el señor gobernador Werner Salcedo, pero realmente, señor presidente, el Cusco ya no puede esperar más. El Cusco no va a permitir que sigamos con adendas, con plazos, con paralizaciones, inejecución de obra por 1 año más, 2 años más, de ninguna manera. Acá podemos debatir los argumentos técnicos, los técnicos y, por supuesto, los políticos también, con asistencia técnica respectiva. Pero el pueblo, las comunidades, el distrito de Chinchero, la provincia de Urubamba, ya no pueden esperar 2, 3, 4 años. Este es un proyecto emblemático que sí o sí tiene que culminarse.